Hola, bueno, en este video vamos a ver las expresiones algebraicas racionales. Para esto es importante que tengan en claro lo trabajado en las clases anteriores sobre la factorización del polinomio. En primer lugar vamos a definir qué es una expresión fraccionaria. Una expresión fraccionaria es el cociente de dos expresiones algebraicas, como las que tenemos en los tres ejemplos arriba. 2x sobre x menos 1, raíz de x más 3 sobre x más 1 y menos 2 sobre y cuadrado más 4. Una expresión racional es una expresión fraccionaria donde el numerador y el denominador son polinomios. ¿Sí? En el caso de los ejemplos anteriores, fíjense que el segundo ejemplo, raíz de x más 3 sobre x más 1, es una expresión fraccionaria, pero no es una expresión racional, porque el numerador no es un polinomio. Recuerden que para que sea polinomio, la variable tiene que estar elevada a números naturales. En este caso, la raíz de x, el exponente sería un medio, no es un número natural. Ejemplos de expresiones racionales son las que tenemos en una segunda instancia, que es 2x sobre x menos 1, x sobre x cuadrado más 1, o x al cubo menos x sobre x cuadrado menos 5x más 6. Estos son simplemente algunos ejemplos. ¿Qué es el dominio de una expresión algebraica? O el dominio en general, porque esto nos va a servir luego cuando veamos funciones. El dominio es el conjunto de números reales que se permite que tenga la variable, que tome la variable, ¿sí? Veamos en la tabla cuáles son las principales restricciones que hay que tener en cuenta para poder sacar el dominio, ¿sí? Si una expresión tiene la variable en el denominador no puede ser 0, ya que la división por 0 no está definida. Entonces, ¿cómo escribo el dominio? Si la expresión es 1 sobre x, el dominio son los x, tales que, esa barra vertical significa tal que, x es distinto de 0. ¿Qué pasa si en el denominador tengo una expresión, como en el primer ejemplo, que es x menos 1? Ahí la variable, en realidad el denominador x menos 1 no puede ser 0 y por lo tanto x no puede ser 1, ¿sí? ¿Qué valor me hace 0 la expresión x menos 1? El 1. Por lo tanto, en ese caso el dominio sería x tal que x distinto de 1. Otras expresiones que tenemos que tener en cuenta es cuando la x aparece dentro de una raíz, ¿sí? De una raíz de índice par. Dijimos que cuando tenemos una raíz de índice par, no sé si recuerdan la primera clase, el radicando no puede tomar valores negativos. Por lo tanto, en este caso, x tiene que ser sí o sí positiva o 0. Por lo tanto, el dominio es x tales que x mayor o igual que 0. Y en el tercer caso, además de estar dentro de una raíz, la x está en el denominador. Por lo tanto, estrictamente tiene que ser mayor a 0. Vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo A tenemos un polinomio que es 2x al cuadrado más 3x menos 1. En este caso la variable no aparece en un denominador, no aparece en una raíz, por lo tanto no estaríamos encontrando restricción alguna, ¿sí? Entonces el dominio es el conjunto de todos los números reales. En el segundo caso tenemos el numerador x sola, que por lo pronto no tendría ninguna restricción, y en el denominador tenemos un polinomio. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar los valores que me hagan 0 ese denominador. Esos valores, ¿sí?, van a estar fuera del dominio. Si factorizamos, como vimos en el video anterior, de la clase anterior, el denominador, encontraremos, lo pueden hacer con la resolvente, vamos a encontrar dos valores, el 2 y el 3, ¿sí? Ese 2 y ese 3, recuerden que se escribe con el signo contrario cuando lo escribo de forma factorizada,
son los valores que si yo reemplazo en la x, me hacen que ese denominador valga 0. Por lo tanto, el dominio va a ser x tales que x distinto de 2 y x distinto de 3. Para el tercer caso, tenemos en el numerador raíz de x, por lo tanto ahí ya vamos a tener una restricción, y tenemos en el denominador x menos 5. De ahí va a surgir otra restricción. Bien, primero, en el numerador tenemos raíz de x, por lo tanto tenemos que x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Pero a la vez, x menos 5 tiene que ser distinto de 0. Para que x menos 5 sea distinto de 0, x no puede ser 5, porque 5 menos 5 es 0. Si no me sale a simple vista qué número tiene que ser, resuelvo la ecuación x menos 5 igual a 0 y cuando despeje me va a dar x igual a 5. Eso quiere decir que cuando x vale 5, toda esa expresión vale 0, por lo tanto es el número que tengo que sacar del dominio. Entonces el dominio es x tales que x es mayor o igual que 0 y x distinto de 5. ¿Cómo simplificamos expresiones racionales? Para simplificar expresiones tenemos que tener en cuenta lo mismo que tenemos en cuenta cuando simplificamos fracciones. ¿Sí? Que si yo puedo expresar esa fracción con a sobre b como a por c sobre b por c, ese c lo puedo simplificar, ¿sí? Lo puedo cancelar. Siempre y cuando c sea distinto de 0, ¿sí? Eso es muy importante. Veamos un ejemplo. Simplificar la expresión x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2. El primer paso para simplificar es factorizar, ¿sí? Factorizamos, arriba tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? La raíz de x cuadrado es x y la raíz de 1 es 1, por lo tanto lo podemos escribir como x más 1 por x menos 1 o al revés. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y debajo podemos aplicar una resolvente obteniendo los valores 1 y menos 2. Por lo tanto, de forma factorizada, recuerden que se escribe con el signo contrario. Me queda x menos 1 y x más 2. Ahí podemos simplificar el x menos 1 que aparece en los dos. Si bien acá no está la aclaración, es importante que ustedes cuando resuelvan los ejercicios aclaren el dominio, ¿sí? X no puede ser 1 y x no puede ser menos 2, ¿sí? Como tarea les pido que lo aclaren a eso en sus apuntes. También debemos prestar atención a que para poder simplificar tenemos que tener las expresiones factorizadas escritas como producto. No podemos simplificar términos en una suma o una resta. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, no podemos simplificar x cuadrado con x cuadrado. Ahora, teniendo en cuenta lo anteriormente visto, vamos a ver algunas operaciones con este tipo de expresiones. En primer lugar, vamos a ver la multiplicación. Recuerden que la multiplicación de dos fracciones se realiza derecho, digamos, entre comillas. Numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? Como ven en la fórmula, si tenemos a sobre b y c sobre b, es igual a por c sobre b por d. Recuerden siempre, por más que en este ejemplo no esté definido, definir ustedes el dominio. Siempre defino antes de operar el dominio. Tenemos que multiplicar x cuadrado más 2x menos 3 sobre x cuadrado más 8x más 16 por 3x más 12 sobre x menos 1. Lo que vamos a hacer en primer lugar es factorizar todos los polinomios que podamos factorizar. En la primera fracción, ¿sí? Tenemos tanto en numerador como en denominador trinomios, o sea que podemos aplicar resolvente. Arriba, si aplicamos resolvente, nos da como raíces 1 y menos 3. Y en el numerador podemos observar también, en el denominador, que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí?
Si me doy cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto, escribo el cuadrado del binomio. Si no, realizo resolvente y me va a dar las 2 raíces menos 4. Por lo tanto, la forma de escribirla es la misma. En el segundo factor que está multiplicando, que es 3x más 12 sobre x menos 1, tenemos en el denominador ya un polinomio de grado 1, no lo podemos factorizar. Y en el numerador podemos sacar factor común 3 y nos queda 3 por x más 4. Realizamos la multiplicación como en la fórmula de arriba, numerador por numerador y denominador por denominador. Y procedemos a cancelar los factores que estén en el numerador y en el denominador. Cancelo el x menos 1 en ambos y el x menos 4, pero tengan en cuenta que abajo está de multiplicidad 2, ¿sí? Está elevado a la 2. Por lo tanto, cancelo 1, pero me queda 1. Importante, repito, aclarar acá que x no puede ser 1 y x no puede ser menos 4, ¿sí? Esto tiene que ver con el dominio de la expresión. Para la división, tengamos en cuenta cómo aprendimos a dividir fracciones, ¿sí? Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su fracción recíproca, es decir, doy vuelta a la fracción, c sobre d la convierto en d sobre c y multiplico. Acá tenemos que tener en cuenta que, mirando la primera expresión, a sobre b dividido c sobre d no puede ser 0, ni b, ni d, ni c, ¿sí? Porque si c es 0, estoy dividiendo por 0 y eso no está definido, ¿sí? Ojo con eso. Ni b, ni c, ni d pueden ser 0. Factorizamos, ¿sí? Todas las expresiones del ejemplo que tenemos. Tenemos un x cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Raíz de x cuadrado es x, raíz de 4 es 2. Y en los otros dos podemos aplicar resolvente. Fíjense que multiplicamos invirtiendo, ¿sí? La segunda fracción, el polinomio que estaba abajo pasó arriba y viceversa, ¿sí? Invertimos y multiplicamos y factorizamos. De ahí tenemos que x no puede ser ni menos 2 ni menos 3 porque estaba anteriormente en el denominador. Tampoco puede ser 2, menos 2, 4 o menos 1, ¿sí? Tengan en cuenta sacar el dominio de las expresiones. Una vez factorizado y multiplicado, podemos cancelar los factores comunes en el numerador y en el denominador y de esta manera nos queda la operación resuelta y simplificada. Por último, veamos suma y resta de fracciones. Recordemos que para poder operar tenemos que tener un denominador común, ¿sí? Y para eso buscamos el mínimo común múltiplo entre los dos. Recuerden además, un error muy común es distribuir el denominador cuando tenemos una suma en él. Eso no es correcto, eso solamente se puede hacer si tenemos una multiplicación o en realidad si tenemos un solo denominador, ¿sí? Y sí lo podemos distribuir cuando hay una suma arriba, pero no en viceversa. Veamos un ejemplo, dos ejemplos, una suma y una resta. En la primera tenemos que sumar 3 sobre x menos 1 más x sobre x más 2. Esto es como en una suma de fracciones. Buscamos el común denominador, para eso multiplicamos los denominadores. X menos 1 por x más 2, ¿sí? Al x menos 1, para llegar al x menos 1 por x más 2, lo tuve que multiplicar por x más 2, por lo tanto hacemos 3 por x más 2, ¿sí? Sería el buscar la fracción equivalente.
Y al x más 2, para llegar al x menos 1 por x más 2, lo tuve que multiplicar por x menos 1. Por lo tanto, arriba en el numerador también voy a multiplicar por x menos 1. Realizamos la suma que tenemos arriba, ¿sí? Podemos aplicar propiedad distributiva y luego sumar y ya nos queda el resultado. Si quieren pueden probar a factorizar x cuadrado más 2x más 6 y si se puede cancelar lo cancelan, si no lo pueden dejar así. Recuerden sacar el dominio, que en este caso son todos los x, tales que x no vale 1 y x no vale menos 2, ¿sí? Porque tenemos ese denominador. Para el segundo ejemplo, que tenemos una resta, veamos cuál es el común denominador, ¿sí? Vemos que x cuadrado menos 1 lo podemos factorizar y escribir como x menos 1 por x más 2, perdón. Y x más 1 al cuadrado es x más 1 por x más 1. Fíjense que ahí hay un error, ¿sí? En el tipeo. Dice... no, perdón, no hay un error. El denominador común es x menos 1, ¿sí? Que no se repiten los dos, pero lo tengo que poner, no se repiten las dos expresiones, pero lo tengo que poner como un factor no común. Y hay un factor común que es x más 1, se pone al mayor exponente, que es x más 1 al cuadrado. O sea, en sí lo que hago es multiplicar los factores no comunes y los comunes a su mayor exponente. Por lo tanto, el denominador común me queda x menos 1 por x más 1 al cuadrado. ¿Qué hago? Me fijo por cuánto tuve que multiplicar a cada denominador para llegar a esto. Dejo escrito en forma factorizada el x cuadrado menos 1, ¿sí? Que tengo en la primera fracción, y veo que para llegar al denominador común x menos 1 por x más 1 al cuadrado, tengo que multiplicar una vez más por x más 1. Entonces al numerador, que es 1, lo multiplico por x más 1, ¿sí? Lo mismo para la segunda fracción. Veo que en el denominador tengo x más 1 al cuadrado, me falta el x menos 1 del denominador común. Entonces al 2 que tengo en el numerador lo multiplico por x menos 1. Luego realizo las propiedades distributivas y la resta, ¿sí? Obteniendo el resultado final. Recuerden en este caso que también tienen en el denominador que x no puede ser 1 y x no puede ser menos 1, ya que no formarían parte del dominio. Con este video ya pueden realizar los ejercicios correspondientes a la guía, ejercicios de expresiones racionales.